Doctora Maite Marrera, directora de investigación. Vamos a esperar unos minutos para dar inicio. Informo al auditorio que el doctor Rafael Salí me acaba de indicar que no tiene energía eléctrica. Por lo tanto, pues quien llevará la organización y voy a liderizar, pues en este caso yo el trabajo con las instrucciones que el doctor Salí me dejó para poder acompañar esta importante gestión. Estimado José, vamos a detener la grabación hasta que podamos. La doctora Evo, el planteamiento de esta presentación tiene que ver con una serie de conferencias que se están desarrollando desde la dirección de posgrado, específicamente la coordinación de programas de ciencias jurídicas y políticas, así como también la línea de investigación Estado, Sociedad y Desarrollo. En esta oportunidad nos acompaña la ponente, la doctora María Alejandra Mancebo, y vamos a hablar, y ella pues nos va a compartir sobre la violencia de género, la visión multifocal del fenómeno jurídico y sus desafíos. Entonces, en aras de que el tiempo pues nos alcance adecuadamente y no tengamos que hacer una reconexión, pues vamos a dar inicio dando por supuesto la más cordial bienvenida al público que nos acompaña. Agradecemos por favor a todos mantener sus micrófonos silenciados, puesto que esta grabación podrá tener en el futuro fines didácticos para compartir esta información en otros escenarios ya de forma asincrónica. Entonces, bueno, bienvenidos todos Qué y bueno. ahora a disfrutar. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Quiero darle las gracias a la Universidad Bicentenaria y, por supuesto, a la dirección de posgrado de esa casa de estudio, la cual la considero una casa amiga, de la cual las formalidades van mucho más allá del cariño que profesamos frente al contexto del estudio de la academia. Muchísimas gracias al doctor Rafael por haber pensado en mí para poder dictar esta conferencia. Antes, o esta charla o conversación, antes de dar inicio de lo que constituye el tema central de lo que vamos a conversar hoy, quiero pedirles disculpas, se me fue la luz y por eso ven las imágenes un poco opacas, pero lo importante es que estamos aquí presentes con todos los avatares frente a esa realidad. Vamos a conversar sobre algo muy, muy importante que tiene que ver sobre la violencia de género bajo el contexto de una mirada transcompleja, transparadigmática, que yo he denominado una visión multifocal de los fenómenos jurídicos. Quiero señalar de que esta charla se encuentra enmarcada dentro del Día Internacional de la Mujer, que para todos le estamos celebrando como el mes de la mujer, en virtud de que no podemos dejar a un lado o dejar de conversar de temas relacionados con violencia, hablar solamente de los logros o luchas cuando la violencia sigue palpable frente a esa realidad. Y por eso es que les traigo a consideración esta visión multifocal. Nos reunimos, ¿verdad? Tal cual en el día de hoy para pedirles a ustedes, a los que lo van a ver en diferido, a quienes nos hacen el honor de verlo en el día de hoy, que logremos abrir los ojos, que logremos abrir el corazón y sobre todo la mente ante una realidad dolorosa que se nos está presentando día a día de una manera lacerante y galopante, que es la violencia de género. Llegó el momento de podernos a pensar y a reflexionar, a vislumbrar qué pasa cuando se han realizado tantas políticas, tantas normas y todavía la violencia sigue en aumento. Y es el momento de poder escuchar, de poder aprender, de reaprender, de desconstruir para poder buscar lo que realmente queremos, una vida libre de violencia, pero sobre todo una vida libre de todos sesgos de miedo. Cuando Rafael me dice que le señale un tema para poder dictar en esta cátedra y en la línea de investigación que él maneja, consideré oportuno hablar sobre la violencia de género bajo el contexto de los multienfoques o el enfoque multifocal, como así lo he denominado, tomando en consideración que desde una visión muy personal
estudiada, consolidada y demostrada científicamente de alguna u otra manera, rompe paradigmas con la visión tradicional que inclusive en los actuales momentos tienen muchos estudiosos y operadores de justicia en el área de género, al solamente conversar o pretender hablar de que sus actitudes, comportamientos, decisiones o fallos tienen que ver con la perspectiva de género, lo cual me llama muchísimo la atención y me causa preocupación porque la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, en su artículo 4 en la reforma, señaló textualmente que la aplicación de esta ley es obligatoria para todos los órganos de justicia, lo cual incluimos no solamente al juez, al defensor, no solamente al fiscal, sino también a los abogados y al equipo multidisciplinario, a todas las personas que van a converger sobre ella, que es obligatorio la aplicación de los siguientes enfoques y enumera 7 enfoques. Ya vamos a hablar de esos 7 enfoques. Uno de esos enfoques solamente es la perspectiva de género y siempre desde que nace la reforma comienza, ¿verdad? Yo a discutir del por qué se sigue hablando en todas las conferencias de una visión de género, una perspectiva de género, cuando la ley por mandato legal, por principio de la legalidad, establece los multienfoques, establece el enfoque multifocal, pero también de alguna otra manera desarrolla, de acuerdo a la licencia con exposición de motivos, que es el contexto y la manera como el legislador entendió, aceptó desde la vía legislativa, que para poder abordar el tema de violencia no basta solamente una perspectiva de género que mucho costó lograrle entender, sino que se requiere abordar un fenómeno complejo y transcomplejo con una mirada transparadigmática que logre arropar, aceptar e ir más allá de los enfoques tradicionales, como entendemos la violencia, de castigar solamente al agresor, olvidando quién es la víctima, olvidando quién es la familia, olvidando quiénes son los hijos dentro de esa violencia vicaria, y dar paso adelante para poder desarrollar formalmente, que para poder celebrar una conquista de los derechos de la mujer y para poder erradicar la violencia de la mujer, no podemos ir solamente al contexto de la idea central de que el género tiene que ver con el sexo femenino o que va mucho más allá porque es una construcción sociohistórica, sino que existen nuevas nociones que se tienen que llegar a incorporar. Eso me permite señalar de manera reflexiva que si estamos ante una justicia de género cuyo sinónimo no solamente es perspectiva de género, sino que tiene que ver con el contexto de la especialidad, especialidad que no viene dada por un carnet, sino que tiene que dada por el estudio, y donde la forma de los tratamientos probatorios, la manera como se hace el interrogatorio, el contrainterrogatorio, la manera como se aborda a la víctima, la manera como se aborda una escena dentro del contexto de un delito en materia de género es distinto, obliga definitivamente a que hay que mirarla de manera diferente y el legislador lo hizo de esta manera. Somos muy laxos al momento de criticar de que la ley o que la violencia existe porque la ley no sirve, porque la ley es utilizada o malinterpretada por los operadores, es malinterpretada por las mujeres porque la utilizan como una camisa para poder hacer lo que ellas quieren. En realidad siempre he partido del criterio que tiene que ver directamente con la mala interpretación que nosotros poseemos. Por eso estamos hablando de una reforma del 2021 y nos encontramos en el 2024. Quiero señalar de manera formal, desde mi humilde conocimiento, y si me equivoco, pido perdón y corrección por ello, pero no conozco hasta el momento una decisión en materia de género que logre enmarcar los 7 enfoques. Más allá, tampoco conozco formalmente una decisión de materia de género que desarrolle de manera cabal, sistemática, como herramienta metodológica, la perspectiva de género, sino que solamente se conforma el operador o los servidores de justicia a anunciarla como si fuera una palabra que por sí sola tiene efecto, y eso no es así porque el valor performativo va mucho más allá. Veamos entonces que el propio artículo 4, que está dentro del artículo 3, que señala formalmente que los principios que rigen la ley tienen que ver con la no discriminación y con la igualdad. Suma también el interés superior del niño, suma la indivisibilidad, la intervención y la universalidad. Es decir, ya ella misma se está anunciando como un enfoque
multifacético o una visión holística. Luego en el artículo 4 señala que es obligatorio, no me está dando una opción, es obligatorio que todos los órganos del sistema de justicia, que de acuerdo al artículo 253 de la Carta Política Fundamental, somos todos, debemos aplicar el enfoque de género, el enfoque feminista, el enfoque de derechos humanos, el enfoque intercultural, el enfoque de la integralidad, el enfoque generacional y el enfoque de la interseccionalidad. Quiero señalarles que he estudiado por un largo tiempo este tema. Habrá muchas personas que lo manejan de otra manera, pero ese enfoque genera, o ese multienfoque genera, que todas las decisiones deberían contener los 7 enfoques. Sin embargo, habrán decisiones o tipos penales que pueda arroparse y que pueda lograr una decisión justa, equitativa, conforme a lo que se logra, solamente con el uso de uno o dos o tres enfoques. Pero la insistencia es de recalcar de que no puede seguirse decidiendo y no puede seguirse conversando bajo el contexto de perspectiva de género, porque la perspectiva de género, lastimosamente, no me encierra un enfoque generacional y tampoco me encierra lo que pudiera significar un enfoque intercultural, que es obligatorio manejarlo específicamente en el delito de trata, de prostitución forzada, en el delito de lo que pudiera significar el contexto de la violación de derechos de las inmigrantes, entre otras. Siendo así y dejándolo formalmente, es importante que las personas que nos están escuchando conozcan que el enfoque es sinónimo de perspectiva. Y si bien es cierto, las palabras y los vocablos, separándolo en el contexto performativo que tiene un efecto per se, señala formalmente que existen muchas formas de mirar la violencia. ¿Y por qué el legislador en el año 2021 aceptó que existen muchas formas de mirar la violencia? Porque sencillamente se dio cuenta que mirarla bajo una visión reduccionista, mirarla solo en un enfoque solamente legal o mirarla bajo un enfoque solamente de género, cuando también su noción ha ido evolucionando frente a la práctica y a la realidad de los instrumentos y organismos internacionales, pues exigía que para poder erradicar la violencia y sobre todo para poder evitar que una mujer que ha sido víctima de violencia siga siendo víctima de violencia, para poder abarcar sin reconocerlo la violencia vicaria, porque tengo que abordar el tema de los hijos dentro de esa realidad, tengo que mirarlo de una manera distinta. Por ello dije, bueno, ¿cómo analizar y hacerle entender al público que es tan ilustrado el género, que mucho más allá de esa concepción tan importante de Simone de Beauvoir, que establece esa condición biológica y que va mucho más allá de ese constructo cultural, que nosotros somos mujeres de acuerdo a cómo nos ve la sociedad? Quise traer a ustedes, dentro de estos multienfoques, la concepción de Zúñiga, que establece que para poder hablar de género, vamos mucho más allá del sexo, vamos mucho más allá del contenido, de esa construcción social, sino que lo vamos a hacer desde una mirada feminista. Y para muchos el feminismo es considerado como una red satánica o como si fuera, ¿verdad?, un círculo de evangélicos de la cuales las mujeres gritan, y realmente constituye un desconocimiento frente a lo que es el movimiento propiamente feminista y a la labor metodológica e investigativa que ellos realizan. Por ende, la aseveración de género, como está enmarcada en la ley, se cumple o no, pero nuestro deber es que se cumpla, está orientada en aprender a que los operadores y los servidores atiendan, miren y visualicen el problema de la mujer desde su visión integral, arropando al agresor. No me puedo conformar con considerar que radico una violencia psicológica, con obtener o asumir una recepción de una denuncia, hacerle un examen psicológico a la mujer, llevar al juicio al hombre, que el hombre, el agresor, resulte culpable y creer que con eso se erradica la violencia. Eso es el mayor error que hemos cometido en materia de género. Con ello no se erradica la violencia, pudiéramos inclusive hasta perpetuarla, porque había que preguntarse qué siente la mujer después de que el hombre es condenado, ha recibido un tratamiento, qué pasa con las secuelas frente a esa violencia psicológica que ha sido o que forma parte de su existencia. ¿Qué pasa con los hijos que fueron testigos y que vivieron la violencia psicológica como testigos directos e inclusive como víctima directa de esa violencia que es desplazada a una violencia vicaria? ¿Qué pasa con el agresor? ¿Creen ustedes que el agresor, con decirle usted es culpable y que realice una charla comunitaria, él está entendiendo la erradicación de la violencia? ¿Cómo estamos aplicando entonces esa concepción del enfoque de género para poder determinar las desigualdades con los estereotipos? Es decir, tenemos que aprender a mirar mucho más allá. Y esa mirada mucho más allá significa
implica entender de que la mujer y el hombre, por esencia, pero sobre todo la concepción de violencia de género, tiene que ver con un área multifactorial. Porque la mujer como tal, en esencia, somos una concepción biológica distinta al hombre. Nosotros menstruamos, nosotros tenemos la menopausia, nosotros podemos salir embarazadas, nosotros, ¿verdad? Tenemos calorones, nosotros tenemos unas ciertas emociones que nos enseñaron, estamos llenas de unos sesgos y estamos, ¿verdad? Atentas dentro del contexto de una violación permanente de los derechos. El hombre tiene otro tipo de roles frente a esta realidad. Significa que nos tienen que mirar desde otra visión, no nos pueden mirar con el reconocimiento de unos simples derechos que establece la ley o con el conocimiento de decir que si te golpean es una violencia, ¿no? Cómo te golpearon, por qué te golpearon, de dónde deviene, por qué soportaste la violencia, hasta cuándo la puedes soportar, por qué no has denunciado, de qué manera tienes que denunciar, es aprender a no normalizar esa violencia. Eso permite establecer desde el punto de vista ontoepistémico que la razón de que existan estos distintos formas de visiones que deben ser aplicadas es entender de que el derecho es factor y producto social y que la cultura machista se sigue perpetuando de una manera lacerante y de una manera feroz, al punto de que ha logrado integrarse dentro del contexto de la inteligencia artificial, de las redes, y que nosotros tenemos que vislumbrar una manera distinta de poder atacar, de poder visualizar y de poder comprender cómo va a ser esa discriminación. Por ende, celebrar el Día de la Mujer es celebrar esas nuevas visiones que trae el legislador. Pero quiero señalarles algo muy importante, que estas visiones del legislador, que son reconocidas en Venezuela en el año 2021, ya desde el año 2012, la ONU había exigido a todos los organismos y los que habían suscrito la Convención Belén do Pará, así como la CEDAW, de que comenzaran a establecer el abordaje de la violencia de género desde otras perspectivas, es decir, con gafas de otros colores que le permitiera acordarse y entender que la justicia en esta materia tenía que ser multifocal y disruptiva, es decir, que estaríamos hablando de ponernos unos lentes multifocales disruptivos que logren minimizar la violencia, que dejen de normalizarla para poder entender que la misma no es neutral, que la misma no es una cifra, que la misma no es ir a una fiscalía y poner una denuncia, que la misma no es obtener una sentencia condenatoria o una suspensión condicional del proceso, que la misma no es hacer un examen por hacerlo después de 8 o 9 meses, cuando se realizó la misma que no sabemos ni siquiera leerlo, la misma no es que cualquier persona ejerza esta materia, porque estamos hablando del contexto de lo que sucede en una sociedad donde tiene efectos para los hijos, para la sociedad, porque es lo que estamos enseñando en la misma. Y la realidad nos lo ha demostrado que algo estamos haciendo de manera incorrecta, de que la violencia se siga perpetuando. De esa manera, logramos entonces visualizar que la propia ley define lo que ya el Tribunal Supremo de Justicia en sentencias de la Sala Constitucional había llamado o denominado acto sexista en lo que se refiere a la discriminación, al poder, a la subordinación, para poder entender ese concepto del comportamiento del hombre. Porque es importante señalar que tengo que volver a redefinir, desconstruir la concepción que yo posea sobre la violencia, porque no todo acto que realice un hombre contra una mujer puede ser considerado una violencia machista o una violencia de género. Son cosas distintas que tienen nombre y apellido para poder encauzarse dentro de estos enfoques y poder tener una decisión equitativa que logre formalmente erradicar la violencia. Eso nos permite entonces señalar que había que volver al origen. ¿Cuál es el origen de la violencia? Fíjense que la violencia es estudiada por diversas concepciones, pero en materia de género nos acostumbramos a estudiarla desde el punto de vista legal. El hombre que golpea a la mujer, el hombre que mate a la mujer, el hombre que agreda sexualmente a la mujer, pero va mucho más allá, porque cuando hablamos de esa violencia, vemos que la violencia tiene una concepción desde el punto de vista antropológico de las causas, pero también del origen. Yo no puedo erradicar una violencia si yo, como operador en el área que me desempeñe, en ese equipo multidisciplinario, como fiscal, como defensor público, privado, como juez, logro determinar cuál es el origen real de esa violencia. No es tener a una persona que me está hablando en un juicio y que me narre que la golpearon y preguntarle al hombre por qué la golpeó y condenarlo sin saber cuál es el origen de por qué el hombre golpea a esa mujer, de dónde viene esa cultura machista, porque yo tengo que desconstruir, fíjense que desde el inicio estamos hasta aplicando de manera errada esa perspectiva de género. Eso permite entonces señalar que la nueva tendencia
es estudiar la violencia bajo el concepto de poder, violencia y conflicto, porque están entrelazados y permeados ambos conceptos de cómo se ejerce el poder, porque está reconocido y tenemos que comenzar a atacar cómo el Estado puede violentar o puede ejercer actos de violencia contra la mujer a través de una violencia institucional, a través de una omisión o retardo por parte de los operadores de justicia, que ocurre más de lo que nosotros nos imaginamos y que es tan fatal y tan lacerante como si le golpeara su propia pareja. Es decir, que tengo que comenzar a visualizar el problema desde otra concepción. Ese problema de otra concepción me obliga a mí a entender que el problema de materia de género va mucho más allá en el contexto tautológico de lo que pudiera señalar la Real Academia Española, que establece que violencia significa lo que causa daño. ¿Qué es lo que causa daño? ¿De dónde deviene el proceder? ¿Cuáles son los factores sociales? ¿Cuáles son los factores culturales? ¿Cuál es la naturalidad de esas acciones? ¿De dónde deviene esa persona? De un sector específico? ¿Son indígenas? ¿Son inmigrantes? Dependen, ¿verdad? ¿Son gitanos? ¿De dónde deviene esa figura? Esa experimentación permite entonces señalar que obligatoriamente yo tengo que ponerme otros lentes de poder interpretar la violencia, porque la manera como ocurre el comportamiento o conducta que yo pueda considerar como violencia machista por parte de un hombre sin justificarla en una comunidad indígena, en una comunidad de gitanos, en una comunidad específica que tenga una raza, que tenga una etnia, una cultura distinta, puede ser considerada de una manera normal. Eso no significa que sea legal, por lo que a nosotros nos obliga a entender esa concepción de violencia para poder erradicar. Ese análisis entonces nos obliga formalmente a redescubrirnos y entender que la figura de la transcomplejidad como paradigma y el contexto paradigmático de, de lo transparadigmático propiamente dicho permite señalar de que yo voy a aceptar las concepciones tradicionales de esa violencia doméstica que se está volviendo a conversar y que todavía sigue surgiendo. Acepto otras concepciones, otras percepciones, otros enfoques y los voy permeando porque no doy a ninguno como hecho cierto, sino que todos son posibles para poder resolver una problemática. Es decir, que estamos hablando de actos individuales que dentro del carácter polisémico se van a permear y se van a desarrollar, lo que me permite entonces desarrollar de manera contextual, que es volver a pensar en ese problema histórico, sociocultural del problema de la violencia y definirlo de manera formal. Es por ende que trayendo autores ya distintos en cuanto a la aceptación de las disciplinas, porque desde el área muy particular puedo señalar que para poder manejar la materia de género sin necesidad de ser psicólogo, porque cada profesión es importante, estoy obligada a tener conocimiento de psicología, de antropología, conocimientos de lo que pudiera significar la psiquiatría sin ser ese profesional. ¿A los fines de qué? A los fines de que yo me pueda apoyar y pueda entender esa visión o pueda conversar con ellos para que puedan abordar y pueda solicitar las pruebas pertinentes en esta materia tan específica. Ello es resaltado de manera directa por Giral, que establece formalmente que los problemas en materia de violencia de género son conflictos sociales y aun cuando ocurren dentro del contexto de un ámbito privado en muchas ocasiones, sigue siendo un conflicto social donde se convierte en algo invisible sucediendo en una red que todo el mundo la ve porque no la queremos ver, porque no la queremos normalizar o porque ocurre en la calle porque nadie se quiere, ¿verdad?, meter en ello. Es decir, que estamos hablando de un mensaje donde se exhibe el poder, la violencia, la discriminación, el mensaje, la existencia y se permea para poder generar un caos y ese caos obliga definitivamente a cambiarse los lentes. Esos lentes que se obligan a cambiar es aceptar y comenzar a decir formalmente como discurso, así como decimos ni una menos ni una más, comenzar a decir no voy a desnaturalizar la concepción de violencia. Voy a aceptar que la violencia tiene un carácter multifacético que cambia constantemente, de que muchas veces el acto violento que realiza un agresor, siendo un delito o un tipo penal, siendo una violencia machista, el hombre no entiende por qué ocurre dentro de ello y que yo no puedo erradicar la violencia de género si realmente yo no logro abarcar tanto al hombre como a la mujer, porque eso es perspectiva de género. Pero vamos mucho más allá. Yo no puedo erradicar una violencia de género si yo no logro entender que esa mujer que ha sido víctima de una agresión sexual
tiene una familia, unos hijos que recibieron constantemente agresiones y que son testigos y víctimas directas e indirectas de una violencia desplazada llamada violencia vicaria, que también tiene que ser atendida, porque volvemos otra vez que si yo me voy a curar de una herida, pero vuelvo al sitio donde está infectado, me voy a volver a infectar. Es decir, la exigencia es una multidimensionalidad de la violencia a través de miradas interdisciplinarias, donde no nos moleste, sino que nos sintamos a gusto dentro del contexto del conocimiento de trabajar de la mano de un psicólogo, de un antropólogo, de un educador, de un equipo multidisciplinario activo, no que actúe de manera aislada, sino que forme parte protagónica y activa de esta realidad para poder comprender esas acciones violentas. Lo anteriormente descrito me permite señalar formalmente que bajo esta óptica, que no muchos están de acuerdo con lo que yo les estoy planteando, porque consideran o siguen hablando de esa perspectiva de género dentro de ese abordaje. Y en algún momento yo dije, bueno, voy a escuchar por qué lo hablan, porque a lo mejor están hablando de la perspectiva de género, pero están desarrollando los otros enfoques y realmente no habría ningún problema, pero no, es que no los están desarrollando. Entonces yo me declaré como investigadora en una desobediencia de prácticas intradisciplinarias para poder señalar formalmente que si nosotros queremos erradicar y queremos construir algo distinto, tenemos que aprender a romper el paradigma y a tener nuevos postulados epistémicos sin miedo, porque todo cambio genera miedo. La justicia de género ha sido, ¿verdad?, por larga data considerada como una cenicienta, pero tenemos que dejarla de considerar porque si hay alguna materia que tiene, ¿verdad?, bastante material para poder estudiar con profundidad, es ella. Siendo así, presento formalmente cuáles son los enfoques. Tenemos el primer enfoque, que es el enfoque de género, que todos conocen. Ustedes dirán si se maneja o no se maneja de esa manera. El enfoque de género, todos sabemos que es una herramienta metodológica. Y si es una herramienta metodológica, la misma, además de ser una herramienta metodológica, se convierte en un proceso o en una manera o una visión teórica de análisis para poder visibilizar la desigualdad entre el hombre y la mujer. Esa visibilidad del hombre y la mujer la voy a identificar en el género. Y el género, recordemos, que en su primera noción está bajo la concepción de que el género es la construcción sociocultural que da una sociedad en determinado momento. Pero de acuerdo a los estudiosos en la época actual, va mucho más allá porque tiene que ver con la concepción feminista. Y ese feminismo tiene que ver con el estudio y con la mirada que tiene la mujer. Es decir, que el enfoque de género específicamente busca como herramienta metodológica visibilizar la desigualdad para poderla discriminar. ¿Cómo lo va a hacer y cómo debe ser tanto la teoría del caso del defensor público privado o la teoría del caso del fiscal del Ministerio Público o del representante de la víctima y por supuesto el fallo de la juez? Ese enfoque de género tiene que tener una visión crítica del hecho, de esa construcción sociocultural, de esa desigualdad entre el hombre y la mujer, la familia, esa discriminación que se basa específicamente en el género, tomando en consideración esa construcción sociocultural y por qué genera una relación de poder desigual. Pero no se queda ahí, tiene que generar una promoción de igualdad, porque de nada me sirve identificarlo si con esa identificación yo no pretendo promover de que sean iguales. Logro condenar a un hombre por violencia física. ¿Qué pretendo yo? Pretendo de que el hombre no vuelva a golpear a otra mujer. ¿Pero por qué no vuelve a golpear a otra mujer? No por el hecho de no hacerlo, sino por el sentido formal de que constituye un acto que no debe normalizarse porque es una violencia y porque el hombre y la mujer son iguales y que va mucho más allá. Eso significa hacer un análisis diferenciado. Todos los casos en derecho son diferentes, aun cuando todos pudieran estar en un determinado momento, en un supuesto de un tipo penal. Pero cada vida, cada expediente es un ser humano distinto, por lo cual esa diferencia y desigualdades es distinta en María, en Josefa y en Carla y en cualquier persona que se vaya a presentar. No es lo mismo la clase social, no es lo mismo la etnia, la edad, la discapacidad, la concepción y por sobre todo el amor propio que pueda tener esa persona, lo que permite entonces aplicar una transformación de estructura. Si yo no cumplo con esos pasos en ese enfoque de género, yo no estoy
aplicando la herramienta metodológica del enfoque de género. Y mal pudiera yo seguir perpetuando que con el simple hecho de decir con perspectiva de género, ya con eso cambia el mundo y estoy erradicando la violencia. Estamos hablando de un enfoque que cuestiona esa desigualdad y que busca formalmente que se emplee soluciones para que se redistribuya de manera equitativa, tanto en la parte pública como privada, las actividades sexuales o sexo de cada una de las personas, que el hombre y la mujer tienen las mismas oportunidades respetando sus distinciones, valorando el trabajo que realiza una ama de casa con el trabajo que realiza el hombre en su empresa, que el hecho de que la mujer trabaje como ama de casa no significa que el hombre tiene que controlar dentro de su poder económico y generar una violencia económico-patrimonial. Es fortalecer formalmente que la mujer debe tomar decisiones y sencillamente su aplicación forma parte de comprender que la discriminación tiene que ser erradicada, pero para poder o para generar una transformación. Y una transformación de discriminación significa mirar de otra concepción. Nos vamos entonces a un segundo enfoque, el enfoque feminista, que fue determinado por una autora exquisita, donde señaló en el año 1987 que existían formas distintas donde la mujer lograba visualizar el contexto de la violencia de género. Es decir, que estamos hablando de una perspectiva teórica que tiene conocimientos epistémicos donde tienen metodologías con perspectivas de análisis que crean una forma de superación, de construcción. Es decir, que estamos hablando de un enfoque teórico que analiza el comportamiento del poder y de las relaciones sociales entre el hombre y la mujer, donde se genera una desigualdad, pero ahí existe un concepto clave, que es la opresión. Y esa opresión obliga a definirlo desde el punto de vista feminista. ¿Cómo se define, cómo se aplica este enfoque? Lo primero que tengo que señalar es que el feminismo, o el enfoque, no el feminismo, sino el enfoque feminista como perspectiva teórica, comienza a criticar las estructuras del poder. Es decir, comienza a criticar de dónde deviene esa estigmatización, esos sesgos de género, esa figura de la opresión, del racismo, de la discriminación, bien sea por parte de los órganos del Estado, bien sea por parte de la sociedad, bien sea por la sociedad, porque entendemos que la violencia es el poder junto con el control. Eso exige tener una visión transformadora, porque se busca denunciar las injusticias de género. Se tiene que denunciar que una persona que está sometida a un proceso en materia de género, llámese hombre o mujer, que deba tener la respuesta en un lapso aproximadamente de 6 meses, duren 8, 9, 10 años para poder lograr la condena de una violencia psicológica, la cual ya pudo haber sido superada por la mujer por recursos propios o sencillamente la mujer ya ha desaparecido dentro del contexto de su invisibilidad porque su amor propio y su autoestima quedó destrozado o ha sido peor la victimización secundaria por parte de una violencia institucional o una violencia mediática o una violencia informática de la cual se está arropando y permeando con otras formas de violencia. Es decir, que también se debe utilizar dentro de este enfoque la diversidad. Y esa diversidad tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la lucha, tiene que ver con la igualdad y tiene que ver con las experiencias para poderlo desarrollar dentro de lo mismo, esos ciclos de mujeres de que han pasado, que se han transformado, porque saben que requiere una mujer de violencia, que ha sido víctima de violencia, que se le escuche, que se le acompañe. Pero no que se le acompañe solamente con cursos, no que se le acompañe con un WhatsApp denunciando lo que ella existió, lo que ella siente, lo que ella siente en la noche, cómo ella se siente invisibilizada, cómo ella se siente cuando camina, cuando ella va para el tribunal, cuando no le prestan el expediente, cuando han pasado 3 años y puede prescribir y la persona no tiene respuesta. Y vemos cómo las mujeres se anclan definitivamente a unos expedientes creyendo que esa va a ser la solución dentro del contexto del Estado y se está desdibujando la realidad, por lo cual el feminismo, dentro de su enfoque feminista, exige una acción colectiva por parte de todos, que todos nos involucremos. No queremos mujeres que solamente griten sobre los derechos de la mujer, queremos grupos activos que formen parte dentro de la justicia de ese enfoque. Este enfoque va mucho más allá del contexto de una violencia sexista y de una violencia machista para comprometer directamente a las mujeres, porque todos sabemos de alguna u otra manera que la mujer muchas veces resulta ser mucho más lacerante con otras mujeres porque carecemos del contexto de la sororidad, nos cuesta aceptar los privilegios y el honor que tienen las otras personas.
tenemos luego, ¿verdad?, el enfoque de derechos humanos. Esta perspectiva pone de centro los derechos humanos y todos sabemos cómo le costó a la mujer que fuera reconocido sus derechos como derechos humanos. Se tuvo que pelear con el instrumento internacional de derechos humanos que hablaba del hombre para poder decir, epa, aquí estoy yo, soy diferente, tengo otro contexto, miro diferente, siento diferente, creo, así no sea mamá, yo tengo la posibilidad de procrear ideas, tengo otra esencia, tengo un contexto transformacional que me es dado dentro de esa visión holística. Es decir, que este enfoque de derechos humanos viene a recapitular que los derechos de la mujer son derechos humanos y por ende para poder aplicar habría que entender la universalidad de esos derechos humanos y la indivisibilidad e interdependencia de esos derechos humanos. ¿Por qué? Porque va a estar basado en principios y por supuesto institucional. El derecho a la dignidad también forma parte de una mujer y que si un hombre o un fiscal del Ministerio Público recibe una denuncia por otro caso, pero existe un sesgo de violencia de género, está obligado por mandato de ley a remitirlo. Es decir, es un enfoque legal normativo. Ese enfoque legal normativo obliga entonces, dentro del enfoque de derechos humanos, a asumir de que la no discriminación y el contexto de la universalidad nos permite rescatar nuevamente los derechos de la víctima, pero como sujeto procesal. Y como sujeto procesal significa en el respeto de la víctima y no en la mala interpretación que muchas personas otorgan de que la mujer utiliza la ley de manera inadecuada, porque parto de la premisa de que nadie utiliza la ley de manera inadecuada. Es que sencillamente no sabemos utilizarla y el problema no es la ley, somos nosotros. Luego tenemos un enfoque intercultural, que es hermosísimo, que tiene que ver con una perspectiva teórica donde se reconoce la diversidad cultural de las personas, tanto del agresor como de la víctima, donde yo reconozco dentro de esa arista de prevenir y de desagregar lo que es la discriminación, lo que tiene que ver con el grupo cultural. Es decir, que no es lo mismo trabajar un delito de trata de personas en México que trabajarlo en Venezuela. No es lo mismo trabajar un delito de trata interna a un delito de trata externa o transnacional. No es lo mismo trabajar un delito de trata en Ciudad Bolívar que en Barquisimeto. Eso significa que el enfoque intercultural nos obliga dentro de nuestro actuar o accionar el reconocimiento de la diversidad. La cultura musulmana, la cultura cristiana, la cultura que cada persona tiene la libertad de poseer dentro de su familia, tiene que ser estudiada para poder entender los valores, para poder entender de qué manera existe el contexto de su comportamiento. Eso se logra a través del diálogo y de la comunicación, donde se arropa y se trae, ¿verdad?, a colación la importancia del sociólogo y el antropólogo en materia de género, para poder entender las diferentes culturas, que no tiene que ver con solamente los indígenas, no, tiene que ver, o pueblos originarios, tiene que ver con cualquier persona que tenga otra cultura. ¿Para qué? Para que cuando yo aplique el enfoque intercultural logre la equidad de justicia, que es lo que se busca, que es la igualdad, a través del aprendizaje del enriquecimiento. Ese enfoque intercultural que hasta el momento no he visto aquí en Venezuela que lo hayan empleado formalmente, sí en otros países veo que lo han empleado de manera formal, tiene que ver también directamente con el contexto de las razones intersubjetivas por el cual una persona señala. Nosotros pudiéramos criticar de que una persona musulmana que vive aquí en Venezuela entienda, golpee a una mujer. Eso no está bien, pero ¿por qué lo hace? El problema es romper de raíz. Es cuando yo tengo un cáncer y no basta con que te lo diagnostiquen y te den, ¿verdad?, una pastilla. Te necesitan arrancarlo de raíz. Otro de los enfoques es el enfoque de la integralidad. Este enfoque busca abordar el problema de una manera holística. Por fin aceptó el legislador de señalar de que es una visión global, es de considerar el aspecto físico, emocional, sociocultural. ¿De qué manera me llega una víctima por una agresión sexual, pero esa víctima por agresión sexual, al hacerle el abordaje, podemos darnos cuenta que pudiera ser víctima de otras maneras? Es decir, que fue víctima de una violencia económica porque su esposo, su pareja, no le quería dar el dinero y lo obliga a tener relaciones sexuales. Eso exige una mirada interdisciplinaria donde se logre colaborar diferentes disciplinas para poder tomar en consideración en qué consistió esa discriminación para poderla erradicar.
obligatoriamente genera una sinergia de poder conversar y poder lograr tener directamente esos enfoques de género y esos enfoques de lo que nosotros pudiéramos partir dentro del criterio formal de lo que pudiera señalarse el contexto de la equidad. Hablamos entonces de teorías críticas, por supuesto, al sistema patriarcal. Y cuando hablamos de teorías críticas del sistema patriarcal, pues estamos hablando directamente de evaluar y de visualizar la erradicación, que es lo que nosotros buscamos en estos momentos frente a la realidad de lo que pudiera significar la figura de celebrar el Día Internacional de la Mujer, reconocer nuestros derechos para que no se vuelvan a violentar o para que se violenten de una manera que puedan ser minimizados. Frente a ello, entonces, tenemos el enfoque generacional, que es una perspectiva hermosísima donde obligan a los operadores y servidores a tomar en consideración las etapas de la vida de las personas, reconociendo sus propias particularidades y edad, es decir, atiendo a la edad. Cuando fue golpeada, me obliga a tomar en consideración si tengo familia, si tengo hijos, la manera como se desarrolla. Esa violencia de género que están ahorita conociendo los tribunales especializados cuando se refieren a violencias sexuales sin penetración, que tiene que ver directamente con un grupo etario que se llaman niños o adolescentes, que tiene que ver directamente a su vez con las relaciones intergeneracionales. ¿Qué pasó en tu casa? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo fue tu papá? Porque yo la tengo que erradicar de raíz para lograr una participación activa y lograr un bienestar. Para los estudiosos, el enfoque generacional es la aceptación que debe tomarse en cuenta un juez especializado con los operadores cuando se trate de niños, niñas y adolescentes. Tenemos el enfoque de la interseccionalidad, que tiene que ver con ese enfoque que nace bajo un contexto de una raza donde las mujeres negras decían yo no soy igual a la mujer blanca y a la mujer blanca les da más derechos que a mí. Este enfoque en los actuales momentos, al ser reconocido como una manera de poder abordar los hechos de violencia de género, tiene que ver en reivindicar la manera, como si fuera una cebolla, irla arropando, que si a ti te están violentando porque eres de raza etnia, también verá por qué se refiere a tu cultura, cómo es tu estatus económico, es abordar de manera interseccional el problema. Es decir, que estamos hablando de un problema de igualdad, de una expresión que va dentro del contexto de mucho más allá para poder erradicar la violencia. Eso conlleva definitivamente entender. Existen formas de violencia en distintas formas del país o en distintas partes del mundo. Venezuela la reconoce a través del artículo 19, donde establece distintas formas de violencia que en los actuales momentos ha reconocido formalmente la violencia informática. Yo quisiera que también hubiese reconocido directamente la violencia vicaria, que para mí también es importante y constituye un punto de honor frente a esa realidad. Pero, por ejemplo, dentro de esas formas de violencia tenemos testimonios ficticios. Mi esposo solía ser encantador, pero cambió cuando nos cansamos. Empezó a golpearme, me insultaba y controlaba mi miedo. Nadie merece vivir con miedo y dolor constante. Típico de toda mujer. El testimonio de Laura, mi novio constantemente decía que no valía, que nadie me quería porque yo era estúpida. Busqué ayuda terapéutica y apoyo, ¿verdad?, para salir de esta situación tóxica. Mi esposo, ¿verdad? Fui violada por un compañero de trabajo, me sentí humillada, culpable, pero entendí que no tenía la carga, busco ayuda. Sofía, mi esposo, Deja. ¿ah? Ya vamos a terminar, controlaba todo el negocio. O sea, esos son nombres que nosotros le estamos dando esa forma de violencia. Es decir, pongamos nombre, aceptemos que estamos viviendo en una cultura de violencia, que tenemos que minimizarla, que ya debemos de dejar de cosificar a la persona, dejemos de socializar esa cultura patriarcal y comencemos a decir que soy mujer, que tengo dignidad y que nadie me lo puede arrebatar. Es necesario que logremos ser agentes de cambio para lograr construir un mundo de no violencia. Sinceramente, la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Estoy abierta a las preguntas, me disculpan lo rápido, pero no quería que se fuera otra vez el live, ¿verdad? La escenografía. Buenas No se noches, preocupe, mi doctora. Bueno, muchas gracias por el... Ahí está el doctor Salí, que ya retomó otra ubicación y ya le cedo el pase, doctor, pero necesito informar que en el chat anterior que se cerró, Nelly Mata dejó un comentario donde felicitaba a la doctora María Alejandra por la participación en esta interesante conferencia.
que me voy a permitir decir que pues cayó como anillo al dedo, considerando que el viernes se celebra el Día de la Mujer y que en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la Facultad específicamente de Ciencias Administrativas y Sociales, que existe un laboratorio relacionado con violencia de género. Se han desarrollado durante todas las semanas conferencias desde distintas miradas. Empezamos en la mañana con el día lunes con una conferencia de quecas sonrisas donde nos impregnaba la Semana de la Mujer con mucho optimismo, ¿no? Y con herramientas psicológicas para el afrontamiento desde la psicología positiva. En realidad, pues la presentación de hoy también en el marco del Día de la Mujer hablaba de la mujer y la tecnología, se presentaron experiencias de mujeres ingenieros y cómo ha sido ese proceso de ir acoplándose a espacios que estaban totalmente confinados para los hombres. Y pues también se hizo una refrescante presentación de la Escuela de Modas, que también presentó unos trabajos de mujeres emprendedoras y cómo ha sido su lucha y cómo ha sido ese espacio de constituirse como líderes dentro de estos espacios. Entonces, pues, muy pertinente esta actividad del día de hoy en el marco de este día tan importante que se celebra el día viernes. Muchas gracias, doctora. Pues me despido porque voy a dejar, por supuesto, al dueño de la fiesta en control, pero muchas gracias por darnos la oportunidad de escucharle. Gracias a usted por escucharme Adelante, y espero que doctora. le haya gustado. Mucho, muchísimo. Bueno, muy buenas noches. Lamentablemente en el sitio donde estaba falló, hubo un corte eléctrico y me tocó salir corriendo al menos para hacer el cierre de la actividad. Y bueno, yo estoy aquí como una Agradecido, lámpara. sí, agradecido con la doctora Maite Marrero, que bueno, que por segunda vez me hace el auxilio con las actividades, Qué con bueno. esta segunda conferencia de nuestra actividad Nuevas Visiones del Derecho en 4 momentos. Ya el miércoles pasado tuvimos el primer momento con el doctor Carlos Cambra. Bueno, esta noche era de lujo también con la doctora María Alejandra Mancebo y agradecido con la audiencia que está aquí presente. Mi estimada doctora, Dígame, doctor. yo estuve viendo las presentaciones más temprano mientras estábamos coordinando el inicio. Ahora bien, le pregunto, vista estos nuevos enfoques que van destinados a una visión transcompleja de esa realidad que se vive hoy en día con la violencia de género, ¿consideraría usted que es necesario una reforma legislativa o considera que tal cual como se encuentra el cuerpo legislativo especializado en la materia, basta para asumir esta nueva fenomenología que se está presentando en violencia de género? Rafael, mira, gracias por hacerme la pregunta, porque muchas personas consideran que siempre el problema tiene que ver con la ley para poderlo erradicar. Y el legislador, sorprendentemente, de manera intencional o no, logró incorporar esa visión transcompleja y transparadigmática que otros países no la tienen, que nosotros la poseemos, y que lo señala formalmente como una obligación. Entonces, yo no necesito reformar una ley, lo que necesito es capacitar a los operadores de justicia y sensibilizar a los operadores y servidores de justicia que actúan en esta área a poderlos aplicar, porque me llama la atención y me preocupa que las decisiones no se estén tomando con los enfoques que obliga la ley. Si no lo están tomando con los enfoques de ley, están violando el principio de la legalidad. ¿Qué manera pudieran señalarlo? O sea, ¿cómo puedo yo hablar de que erradico una violencia de género cuando yo no me preocupo desde el punto de vista de la transcomplejidad de que una mujer víctima de violencia
psicológica, por ejemplo, ha dejado a unos niños que son testigos de esa víctima y yo no los abordo a ellos. ¿Cómo pretendo yo que mañana María, que fue víctima de violencia, no vuelva a ser víctima de una agresión sexual? ¿O cómo voy a evitar que su adolescente hija no sea violentada sexualmente si eso es lo que ella aprendió? Lo que está buscando ahorita o lo que buscó la reforma es erradicar de manera sustancial la violencia con una nueva concepción del concepto de violencia con esa mirada transcompleja. ¿Qué agregaría yo en una reforma? Agregaría y reconocería la violencia vicaria como una forma de violencia. No la reconocería o no la visualizaría desde el punto de vista del trato cruel o del maltrato del niño o al adolescente. Iría mucho más allá porque para mi visión muy particular es una forma de violencia de género y que de alguna u otra manera está reconocida como enfoque. Ahora el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Entonces no se necesita reforma. Lo que necesitamos son operadores especializados, pero especializados no de nombre, especializados con conocimiento y que sepan mirar el problema más allá, que era lo que comentaba al principio, Rafael. Yo decía, ¿cómo es posible que en el año 2014, 2015, cuando se comenzó la reforma, que se incluye el delito de femicidio, todo el mundo hablaba de perspectiva de género, pero nadie sabía a qué se refería. Y hablaban con perspectiva de género. Y estamos en el 2024 y escucho charlas, leo sentencias que hablan con perspectiva de género, pero ni siquiera aplican la manera como esa herramienta metodológica se desgrana, como si fuera, ¿verdad?, un desarrollo que tiene que analizar la perspectiva crítica, la perspectiva de igualdad, el análisis diferenciado y la transformación de estructura. Entonces, causa problemas porque en materia de género estamos hablando de que las decisiones son inmotivadas, que las solicitudes no son acordes y cómo pretende ser acordes inclusive hasta los elementos. ¿Cómo entiendo yo que mi único testigo sea la mujer agredida y que el examen psicológico sea el que la soporte para poder entender que pueda tener una sentencia absolutoria o condenatoria conforme a esa mínima actividad probatoria, como ya bien lo llama Trapani? O sea, se necesita otra mirada. No sé si te respondí, pero soy algo apasionada porque estoy preocupada por la manera como se sigue abordando y realmente no entiendo todavía, sino la sencilla razón de que no nos gusta mirar de manera tan compleja los problemas, pienso yo. Es así, de hecho, creo que, estoy completamente de acuerdo con el hecho que se necesitan, son transformaciones de bases a nivel estructural en cuanto a la cultura y en cuanto a la aplicación del derecho, ¿ok? Es así. Fíjate, quiero hacer lectura también del chat. Tenemos por aquí a Carla León, quien escribe el reconocimiento de la diversidad cultural, enfoque intercultural, valores y derechos universales. Gracias por tan interesante abordaje legal de la discriminación, así como la analogía presentada con la cultura. Tan bella, Carla, gracias. Carla incluso coloca un segundo comentario: soy mujer y tengo dignidad. Así es, somos mujeres y queremos dignidad. Es correcto. Por aquí tenemos también un comentario de Lil Vargas. Siempre con criterio de excelencia, doctora Mancebo. Gracias. Un honor, doctora. Pronto nos vemos en Cumaná. Para mí es un honor, al igual que estuvo la doctora Nelly Mata escuchando, que es mi maestra, a la cual amo con locura. ¿Cómo aprendí de ella? Bueno, si vas a Cumaná, me vas a tener que traer pescado de la isla, ¿viste? No, voy para Cumaná vía cibernética, así que creo que Ah, te ok. puedes recibir. Tenemos también comentario de Marisol Pérez. Saludos. Extraordinaria ponencia, muy típico de la doctora Mancebo. Doctora, ¿considera usted convertir en una enseñanza como eje transversal el tema de la violencia a cualquier nivel de la formación docente? Sí. Considero que la herramienta que ahorita nos toca a nosotros como comunidad, como abogados, como académicos, como profesionales, es llevarlo al área educativa. Siempre la respuesta va a estar en el área educativa permeada con la familia. Pero como cada uno debe trabajar dentro de su contexto familiar, nosotros deberíamos trabajar desde el área escolar, luego en el área de la adolescencia, que
requiere mucho trabajo, y en el área universitaria. Incluso iría mucho más allá, pienso que debe incluirse una malla curricular formal, no solamente en la carrera de Derecho, de hablar de una asignatura electiva, sino que yo pienso que todas las carreras deben tener una concepción de lo que se refiere el conflicto, de lo que se refiere eh, la violencia, porque todos estamos sujetos a ello, es la única manera de abordarlo. Cada carrera debería abordarlo de una manera, pero todo constituye a nivel educativo. Es correcto. Y bueno, usted conoce muy bien el trabajo, que bien, si bien es cierto, no es en violencia de género, el que desarrolló, bueno, llegamos al mismo eje primordial. Con educación es que se transforma una sociedad. Así es. Y Otro fíjate, comentario, tan dígame, necesaria es la dígame. educación que en el año 2024 todavía existen personas, hombres o mujeres, que dicen, la mujer utiliza mal la ley, la mujer tiene ley, yo no tengo ley. O sea, ese tipo de concepciones con tanto sesgo, o sea, te generan que no han estudiado el problema real. O sea, tenemos la oportunidad, somos muy dados a criticar las cosas como suceden en el país o lo que vayan a suceder, pero tenemos una ley buena, es como la LOMNA, o sea, tenemos una ley buena, tenemos principios, tenemos un tratado. O sea, ¿por qué no utilizarla de manera en vez de criticar formalmente lo que está sucediendo? Muchas veces la deconstrucción o la mala aplicación de las normas, en su mayoría, tiene que ver por nosotros, porque no sabemos aplicarlas, asumimos casos que ni siquiera estamos preparados. Y eso no es justo para el justiciable y tampoco es justo para el Estado. Es correcto. Tenemos otro comentario de Carla León. Felicitaciones por tan valiosos conocimientos. En el siglo XXI la violencia y el femicidio han aumentado. Se necesita Así es. educación para todos los niveles. Así es, se ha aumentado, y por eso es que yo llamo a la reflexión de si el legislador dio el paso de reconocer esta manera, porque nosotros no nos damos el paso, ¿verdad?, de poder aceptar de que esta es una forma de erradicar la violencia. Pregúntate tú, Rafael, o la audiencia, si realmente creen ustedes que una mujer víctima de violencia realmente se le acaba el problema con una condena o una sentencia condenatoria del agresor. Eso es mentira. Yo fui fiscal de violencia y eso es mentira. ¿Creen ustedes que que un hombre agresor deja de ser violento porque escucha una charla de un equipo multidisciplinario o va a firmar un libro? Eso es mentira. O sea, ¿creen ustedes que una mujer víctima de violencia realmente se logró atacar el origen de lo que ella conllevó para poderse ella visibilizar y volverse a empoderar, si realmente ni siquiera es atendida a tiempo por el psicólogo o no tiene un acompañamiento psicológico, terapéutico? Realmente no. Estamos haciendo las cosas de manera inadecuada y mucho o gran parte es producto de nuestro actuar. Bueno, por aquí la doctora Maite Marrero me comparte una información que mañana se estará realizando una actividad de lenguaje que maltrata, ese es el título, que Buenísimo. es una investigación de uno de los estudiantes de pregrado que trabaja en el laboratorio de violencia de género. Esta actividad la vamos a tener de manera presencial mañana en la Escuela de Derecho. Entonces, Felicitaciones. yo creo que también las casas de estudio están poco a poco poniendo su granito de arena, pero espero que la misma audiencia también esté de acuerdo con el siguiente comentario, que es muy personal de Rafael Salí, que este tipo de actividades no deben ser solo en el mes para celebrar el mes de la mujer, por llamarlo de alguna forma. Tienen que ser actividades continuas y no solo, y que debería ser un consenso de todas las universidades como crisoles de formación del conocimiento que lleven la bandera para la transformación de la sociedad. No sé si estás de acuerdo conmigo, María Alejandra. Estoy de acuerdo contigo, no solamente es en el Día Internacional de la Mujer, no solamente es en el Día de la No Violencia. Estos son temas que tienen que conversar. Por lo menos Carla es educadora y Carla tiene una concepción de lo que es la violencia, de lo que ella logra vislumbrar, comprender de sus estudiantes en el liceo donde trabaja, en la unidad educativa, de una manera que María Alejandra no la puede abordar porque es abogada. Pero si nos unimos
ambas podemos tener una visión compleja y transparadigmática de ese problema y podemos buscar solución. Tenemos que comenzar a dar charlas formales en el contexto de profundidad. O sea, a no repetir lo que dice la ley. O sea, la ley dice que la violencia obstétrica es la violencia. No, no, ya va. O sea, eso lo establece la ley. Está muy bien, habrá momentos para ello, pero vamos mucho más allá. Ahorita, en el siglo XXI, donde está la era de la inteligencia artificial, donde nos obligan a nosotros a tener una postura posthumanista, porque si no, nos va a arropar el contexto cibernético y va a desaparecer o va a deshumanizar al propio hombre. O sea, nos obliga a humanizarnos más. Epa, vamos a profundizar en una postura epistémica, ontoepistémica real al problema. Vamos a volver a concebir, a deconstruir sin miedo el concepto de violencia, porque algo está pasando, algo estamos haciendo mal en las sociedades, porque realmente el hecho sigue cada día más acelerado, como lo señala Carla, cada día matan más mujeres, cada día existen más redes de trata, algo estamos haciendo mal. Y ese algo estamos haciendo mal no tiene que ver con el Estado grande, sino que tiene que ver nosotros como ciudadanos que formamos parte del Estado, que no estamos haciendo nuestra tarea. Así es. Bueno, por aquí un último mensaje de Carla. El lenguaje puede ser utilizado para degradar al ser humano, bajar la autoestima y minimizar a la mujer para lograr dominarla. Es cierto. Y justamente yo llegué cuando hablabas de esos entornos culturales que cuando salen de sus espacios tienden a tener un choque intercultural cuando, por ejemplo, en esa cultura del Medio Oriente todavía sigue siendo la mujer un objeto. Y hasta que no se rompa ese paradigma, no haya esa ruptura paradigmática, pero desde las bases de las estructuras, eso no va a cambiar. Pero hay un punto que es a favor de la cultura y en contra de la propia mujer que sufre de esa violencia. Pero ella no se da Una cuenta porque le visión, enseñaron a sufrirla. sí, sí, Entonces, y es una visión que viene de siglos. exactamente. Y es como dicen, ¿verdad? La feminista, o sea, mientras exista una sola mujer que se le violen sus derechos, que ella no pueda votar, que no pueda estudiar, que tenga que llevar un velo, que realmente, ¿verdad?, la condenen por un velo, no hemos logrado la tarea en la conquista de los derechos. Mientras todavía sigue existiendo muertes de mujeres, mientras todavía sigue existiendo en nuestro país que uno salga a la calle con una franelilla y esa franelilla obligue y me estigmaticen y me digan por culpa tuya, te están manoseando, por culpa tuya te agredieron sexualmente, que te digan, ¿verdad?, piropos que realmente son sexistas y que te afectan y que te laceran, que existan los medios de comunicación para poderte afectar, no estamos haciendo nuestro trabajo, la violencia sigue cada día en aumento. Entonces, el Día Internacional de la Mujer, donde celebramos las conquistas, donde celebramos esas mujeres que lograron el voto, que lograron, ¿verdad?, salir a discutir frente a ese derecho al trabajo en una industria que se discute tanto porque el 8 de marzo, hasta que fue reconocido formalmente por la ONU para poder celebrar la conquista de la igualdad, solamente nos debe hacer reflexionar de que también tenemos que mirar la violencia de otra manera para poderla erradicar. No solamente hablar del tipo, es cómo voy a erradicar a ese tipo de manera formal. Si rescato a una mujer, ya con eso debería sentirme satisfecha para que luego se reproduzca. Es como cuando le dicen a uno, si eres una persona que quieres hacer grande, siembra un árbol y escribe un libro. Bueno, así también tenemos que hacer nosotros. Si salvamos a una mujer de violencia, debemos sentirnos, ¿verdad?, satisfechos en esta tarea humana que debemos realizar cada una en nuestras áreas. Es correcto. Hay que Bueno, ponerla de... por aquí ya me están pasando un mensajito, nos quedan pocos minutos. Mi estimada doctora, un placer haberla tenido en esta charla, en este conversatorio. Lástima que la tecnología no nos está apoyando el día de hoy. Y no me queda más que invitarlos para dentro de 15 días tenemos la presentación de la doctora Esther Alfonso, que también va a tocar un punto muy preciso de la violencia de género a través de la geolocalización. Entonces, no me queda más que agradecerles a nuestra audiencia, al apoyo que dio la doctora Maite Marrero a la actividad. María Alejandra, tú sabes que las puertas de esta casa de estudio están abiertas
siempre para ti. Podemos contar contigo sé que podemos contar contigo Claro, en futuras claro que sí, actividades. soy parte, yo siempre lo he dicho, soy parte Próximamente, de la Bicentenaria hace muchísimo tiempo. sí, señor. Y bueno, informarles además que tanto el video de la noche de hoy como el del día de miércoles pasado con el doctor Carlos Cambra van a estar publicados en YouTube próxima. De hecho, el de la presentación del doctor Carlos Cambra ya está en YouTube. Pueden ubicarlo con el título de las ponencias, cuatro nuevas visiones del derecho, con 4 tiempos, así como el día de mañana va a estar publicada esta también en línea, ¿ok? Antes de que me cierren, ¿verdad?, el micrófono. Muchísimas gracias, Dime, dime, Rafael, por dime. la oportunidad y por permitirme hablar de un tema que a muchos no les gustan, pero yo sigo insistiendo que tenemos que aprender a mirar de manera transcompleja. El todo es un uno y el uno es un todo, y si no desconstruimos, realmente estamos muy mal como seres humanos. Eso es correcto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la Gracias, presencia de Carlos. todos. A ti, María Alejandra, eternamente agradecido. Y hasta dentro de 15 días a la próxima actividad. Feliz Ok, noche. Muchas gracias. gracias. Ay, qué